Hola a todos, soy Aliko-san y si quieres obtener una buena calificación en tu examen de estadística, te invito a quedarte. Durante este video aprenderemos acerca de los tipos de variables y las tablas de frecuencia. Así que, sin más premura, ¡comencemos! Primero que todo, deberemos de entender ¿qué es una variable estadística? Pues una variable estadística es una característica de algo que se puede medir o agrupar en un conjunto de datos. Estas se pueden clasificar en cuantitativas. Son variables que se expresan numéricamente. Estas se subdividen en variable continua. Toma un valor infinito de valores entre un intervalo de datos. Es decir, nos ubicamos en el conjunto de los números reales. Por ejemplo, tenemos el tiempo que tarda un atleta en correr 100 metros planos. Usualmente se miden con instrumentos de precisión, como pueden ser los termómetros para medir la temperatura. Por otro lado, dentro de las variables cuantitativas, tenemos las variables discretas, que toman un valor finito de valores, es decir, que tienen fin, entre un intervalo de datos. Es decir, estamos en el conjunto de los números enteros. Por ejemplo, tenemos el número de helados vendidos. Por otro lado, tenemos a las variables cualitativas, que son variables que se expresan por norma general en palabras. También pueden ser números en el caso de que estos expresen un sustantivo propio o un ranking. Estas, al igual que las cuantitativas, se subdividen en otros dos tipos, que son, número 1, las variables ordinales, que expresan diferentes niveles y en orden, y número 2, las variables nominales, que a diferencia de las ordinales, estas son mutuamente excluyentes, no asignan un orden o jerarquía, como el color de ojos de las diferentes personas o la comuna en la que viven. Cabe destacar que existen muchas más formas para clasificar una variable, como las dicotómicas o también llamadas binarias, que extraen información de la forma sí o no, pero utilizaremos principalmente las anteriores. Ahora, para fortalecer nuestros conocimientos, utilizaremos de ejemplo la siguiente encuesta con 4 preguntas. 1. ¿Cuántos hermanos tienes? 2. ¿En qué comuna vives? 3. ¿Cuánto pesas? 4. ¿Cuál es tu nivel de educación? Para poder identificar el tipo de variable, necesitamos buscar dónde está en cada pregunta. En el caso de la pregunta número 1, la variable es la cantidad de hermanos, y cuando hablamos de la cantidad, es una variable cuantitativa, y como solo podemos tener un número de hermanos finito, será una cuantitativa discreta. En el caso de la pregunta 2, la variable es la comuna en la que vives, es decir, una cualidad, y como es una cualidad, es una variable cualitativa. Además, las comunas no las ordenamos ni les damos jerarquía, entonces sabemos que es una variable cualitativa nominal. En la pregunta número 3, la variable es el peso, y sabemos que este se expresa con números, por lo cual la variable sería cuantitativa. Pero además, sabemos que existe un instrumento de precisión, como la pesa, para medir el peso. Así que la variable sería cuantitativa continua. Por último, en la pregunta número 4, la variable es el nivel de educación. Este expresa una cualidad, así que la variable es cualitativa. Sumado a esto, también sabemos que los diferentes niveles de educación presentan un orden jerárquico entre sí, es decir, es una variable cualitativa nominal. A todos los datos de una encuesta los podemos tabular, es decir, los podemos convertir en una tabla. Y a este especial tipo de tablas en estadística se les llama tablas de frecuencia, en las que asignamos a cada dato su frecuencia correspondiente. Y seguro que las has visto en alguna parte. Para aprender a cómo completarlas, veamos el siguiente ejemplo. Los siguientes datos son las respuestas de 20 jugadores de Clash Royale sobre su cantidad de cartas evolucionadas. Y aquí tenemos una tabla de frecuencia. La primera columna, que se indica con una X, es la variable, y en este caso es la cantidad de cartas evolucionadas.
Justo abajo colocaremos los datos, es decir, las distintas cantidades de cartas evolucionadas que tienen cada uno de los encuestados. Vemos que indican que tienen 0 cartas, 1 carta, 2 cartas, 3 cartas, 4 cartas y 6 cartas. La siguiente columna es la frecuencia absoluta, que se representa con una F minúscula. En ella vamos a colocar cuántas personas respondieron estas opciones. Contamos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 personas respondieron que tenían 0 cartas evolucionadas. Ahora haremos lo mismo pero con el resto de datos. Y así nos damos cuenta que 7 personas respondieron que tenían 1 carta, 6 personas que tenían 2, 1 que tienen 3, otras 2 que tienen 4 y solo 1 que tiene 6. Fijémonos que no pusimos otros números de cartas evolucionadas, ya que nadie los contestó. También fijémonos en que abajo hay una fila extra, en la que hay un símbolo de una M, pero de lado. A este símbolo se le denomina sigma y representa en las tablas de frecuencia el total. En la frecuencia absoluta, si sumamos todos los valores, nos resulta 30, y que a su vez son la cantidad de personas que respondieron la pregunta. En la siguiente fila hay una F mayúscula con una flecha mirando hacia arriba. Esta es la frecuencia absoluta acumulada ascendente. Cabe destacar que si no está con esta flecha, asumiremos que es la ascendente, ya que usualmente la ocupamos para diferenciarla de la descendente, que es la de la columna de al lado. En esta fila tendremos que acumular sumando las frecuencias. Primero colocaremos la primera frecuencia tal cual, que siempre será la misma de un costado. Lo interesante es que ahora vamos a sumar el valor que ya tenemos con la frecuencia de abajo y colocaremos acá al lado. Es decir, 13 más 7 es 20, 20 más 6 es 26, 26 más 1 es 27, 27 más 2 es 29 y por último 29 más 1 es 30. Cuando acumulemos no será necesario agregar nada en la fila del total. Facilísimo, ¿verdad? Ahora veremos la frecuencia absoluta acumulada descendente, que se representa igual que la ascendente, pero con una flecha mirando hacia abajo. Esta se calcula igual, pero de abajo hacia arriba. Es decir, 1 más 2 es 3, 3 más 1 es 4, 4 más 6 es 10, 10 más 7 es 17 y por último 17 más 13 es igual a 30. Cabe resaltar que ocuparemos la frecuencia acumuladas siempre y cuando el tipo de variable sea cuantitativa, y ya veremos por qué. En la tercera columna está la frecuencia relativa y se calcula dividiendo la frecuencia absoluta por el total, es decir, 13 dividido en 30 es igual a 0,433 periódico. Paréntesis, cuando obtengamos un número infinito, redondearemos a las 3 cifras. Y en base a esto, obtenemos 0,433 milésimas. 7 dividido en 30 es igual a 0,233 milésimas. 6 dividido en 30 es igual a 0,2 décimas. 1 dividido en 30 es igual a 0,33 milésimas. 2 dividido en 30 es igual a 0,67 milésimas. Y 1 dividido en 30 es igual a 0,33 milésimas. Si lo sumamos todo, obtendremos el total, que es 0,999 milésimas. Pero como redondeamos a las 3 cifras, entonces tendremos un total de un entero. Es más que importante que siempre el total nos resulte 1. Ahora completaremos la frecuencia relativa acumulada. Fijémonos principalmente en 2 cosas. La primera, que la frecuencia acumulada aquí también puede ser o ascendente o descendente. Pero como dije antes, si no sale la flecha, significa que la frecuencia es ascendente
Y la segunda, que cuando representamos la frecuencia acumulada, colocamos el tipo de frecuencia en mayúscula. Esto lo vemos, por ejemplo, con la frecuencia relativa, que se representa con una letra H minúscula, pero cuando la acumulamos va a ser mayúscula. Cuando acumulemos siempre vamos a hacer la misma lógica. Entonces, en este caso tenemos que primero colocar el 0,433 milésimas. Esto después lo sumamos con 0,233 milésimas, que es igual a 0,666 milésimas. Si continuamos, tenemos los siguientes datos. Ahora veremos la frecuencia porcentual, que se obtiene al multiplicar por 100 todas las clases de la frecuencia relativa. O más facilísimo aún, movemos la coma 2 espacios hacia la derecha, resultándonos lo siguiente. Como dato extra, la frecuencia porcentual usualmente se encuentra o con el símbolo de porcentaje o con este acompañado de una H, como aquí lo vemos. Como última columna de la tabla tenemos a la frecuencia porcentual acumulada, que se puede representar con una A y un símbolo de porcentaje, o como aquí con una H mayúscula y el símbolo de porcentaje. Esta sigue las mismas reglas de las acumulaciones, tal que nos quedaría así. Bueno, ahora que terminamos la tabla, viene la pregunta del siglo. ¿Para qué rayos nos sirvió hacer todo esto? Y la respuesta es en parte simple: para interpretar y analizar los datos. Por ejemplo, interpretemos F1, paréntesis. Cuando interpretemos, dividimos las filas en clases que van acompañadas del símbolo de la columna. Es decir, cuando decimos que vamos a interpretar a F1, nos referimos a que vamos a interpretar la frecuencia absoluta en el primer cuadrito. Por eso ponemos el 1. Y aquí vemos que dice que hay 13 jugadores que indican que tienen 0 cartas evolucionadas, lo que significa que Clash Royale es pay to win. Espero que el video les haya encantado. Si quieren un video profundizando más en cómo interpretar los datos, déjenmelo en comentarios. Dediqué muchísimo esfuerzo a este video piloto, porque sí, este es mi primer video del canal y gracias a las estadísticas podré observar qué cosas cambiar o si el estilo en general es bien recibido. Pero de todas maneras, para mí me haría más que feliz si dejas un comentario, le das un pedazo de like y te suscribes. Así que sin nada más que decir, me despido.